Algunas sombras no te siguen, te preceden, porque ya saben lo que vas a hacer. Nunca pensé que algo tan simple como una sombra pudiera traicionarme. O quizá siempre estuvo ahí, esperando, oculta en la oscuridad, silenciosa, observando cada duda, cada temblor, cada descuido de mi mente. Pero no debo adelantarme. Todo comenzó mucho antes, cuando todavía creía que la realidad era algo sólido, estable, confiable. Recuerdo la primera vez que lo noté. Fue en el pasillo de mi casa. Nada sobrenatural a simple vista. Solo yo, caminando entre luces cansadas. Me había despertado por un ruido. No sabría decir si era un golpe, una voz o un crujido de la casa asentándose, como solía hacer en las noches húmedas. Me levanté para comprobar. Fui hasta la cocina. Todo normal. Pero en el trayecto, algo en el suelo me detuvo. Mi sombra estaba ligeramente adelantada. Sí, lo sé. Suena absurdo. Imposible. ¿Una sombra adelantada? ¿Una broma de la luz? ¿Un reflejo extraño? ¿Una ilusión provocada por el sueño o el cansancio? Tenía que tener una explicación lógica. Debía tenerla. Me quedé mirando unos segundos. Ahí estaba, pegada a mis pies, y sin embargo desplazada. Como si hubiera doblado la esquina antes que yo. Como si hubiera dado un paso extra que mi cuerpo no recordaba. Sacudí la cabeza. Dormir más, menos café, misterio resuelto. O eso quería creer. Esa noche no conseguí dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la sensación regresaba. Algo mío se movía antes que yo, como si tuviera prisa por llegar a un lugar al que yo aún no había decidido ir. Los días siguientes la incomodidad creció. En las calles, en las escaleras, en la parada del autobús, la luz del sol revelaba más de la cuenta. Mi sombra parecía confundida, a veces más larga, a veces más delgada, a veces fuera de sincronía, como si el sol mostrara algo que la luz artificial prefería ocultar. Una tarde, al acercarme a la tienda de la esquina, ocurrió de nuevo. Mi sombra giró antes que yo. Frené en seco. Nadie lo notó, pero yo sí. Vi claramente cómo ella se desplazaba un par de centímetros hacia la izquierda antes de que mis pies comenzaran a girar. Se me cortó la respiración. El aire se volvió pesado. Un frío seco recorrió mi espalda. Un hormigueo me subió por los brazos. No era imaginación. Algo estaba muy mal. Decidí grabarme caminando. Tal vez descubriría la ilusión, el reflejo, la falla. Pero en el video todo parecía normal. Mi sombra dócil, obediente, como si supiera que la estaba vigilando. El problema solo regresaba cuando la miraba directamente, como si la sombra también supiera cuándo era observada. Me convencí de no exagerar. Quizá estaba estresado, dormía mal, tenía la mente saturada de cosas, trabajo, cuentas, soledad, silencio, demasiado para cualquier cabeza. Aún así, comencé a evitar mirar mi sombra, y cuanto más la evitaba, más la sentía. Era como una presencia constante,
pegada a mis talones, respirando conmigo, copiando mis pasos, pero también adelantándose, tanteando límites que yo no sabía que existían. Hasta que una noche ocurrió algo que me hizo comprender que no estaba loco. Ojalá lo hubiera estado. Había ido al baño a lavarme las manos. La luz era blanca, neutra, casi quirúrgica. Sacudí el exceso de agua y levanté la mirada hacia el espejo. Pero no fue mi rostro lo que me atrapó. Fue mi sombra en la pared detrás de mí. Debería estar quieta, debería obedecer mis movimientos. Pero la vi mover la cabeza, lentamente, independiente de mí. La vi inclinarse como si estudiara mi rostro, como si quisiera comprobar mi reacción, como si por primera vez me mirara a mí. No me moví. El silencio se volvió absoluto. El aire quedó suspendido. Mi corazón, desacompasado, golpeaba con fuerza. Tragué saliva. Di un paso hacia atrás, suave, tratando de entender. Mi sombra no me imitó. Siguió pegada al espejo, inmóvil, con la cabeza inclinada. Exactamente igual que yo, 5 segundos antes. La vi atrasarse por primera vez, como si estuviera procesando algo, como si estuviera aprendiendo. «Basta, basta, basta», murmuré. No quería seguir mirando, pero no podía dejar de hacerlo. Entonces la sombra sonrió. No fue mi boca. La mía estaba congelada, abierta en un jadeo silencioso. La sombra, oscura y borrosa, se curvó en una mueca, un gesto humano que no nacía de un rostro humano. Retrocedí de golpe, tropezando con el borde del lavabo, y entonces la sombra se estiró repentinamente, como dando un salto hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta, encendí la luz del pasillo, luego la de la sala, todas, como si las luces fueran escudos. Al mirar atrás, mi sombra estaba nuevamente dócil, obediente, pegada a mis pies, normal, silenciosa. Pero yo ya sabía la verdad, ya no era mía. Y observaba. Desde esa noche, todo cambió. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, sentía algo moviéndose en el borde de la cama. En el silencio absoluto, distinguía un roce tenue, como dedos deslizándose sobre la alfombra. Encendía la luz y no encontraba nada. Nada, salvo el frío persistente clavado en mi piel. Mi sombra empezó a aparecer en lugares donde no debía estar. A veces en la esquina del techo, a veces al pie de la cama, a veces en el pasillo, quieta, esperándome. En algunas noches ni siquiera respondía a la luz. Se negaba a obedecer las reglas más básicas. Una sombra viva, sin dueño o con demasiado dueño. Comencé a investigar. Leí historias antiguas, relatos de culturas que hablaban de sombras separadas, dobles oscuros, presencias que podían adelantarse y reemplazar al original. Mitologías, supersticiones, advertencias olvidadas. La sombra como alma, la sombra como réplica, la sombra como parásito. En varios de esos textos, una frase se repetía: cuando la sombra camina antes que el dueño, es porque ha encontrado un camino que el humano aún no puede ver.
Otra decía, la sombra que aprende deja de imitar. Y la peor, cuando la sombra sonríe sola, pronto dejará de ser sombra. Recordé entonces pequeños detalles que había ignorado, reflejos que no coincidían, movimientos fugaces en mi visión periférica, desajustes sutiles entre mis gestos y el eco oscuro que debía seguirlos. Todo empezó a encajar. Y también empezó a empeorar. Una noche desperté jadeando. No sabía qué hora era. La oscuridad era profunda, excepto por una tenue luz que venía del pasillo. Y allí estaba ella, mi sombra. Solo su silueta, recortada en la pared, de pie, erguida, con una postura que no era mía. Parecía más alta, más afilada, más delgada. Me observaba. Cuando intenté moverme, la sombra giró la cabeza de golpe, como un animal que detecta a su presa. Mi respiración se cortó. Se estiró, avanzó un paso, exactamente hacia adelante, luego otro y otro. Yo no me movía, no podía, no tenía voz, no tenía fuerza. Solo veía cómo esa oscuridad se acercaba, avanzaba, crecía, como si quisiera desprenderse por completo del suelo, de la luz, de mí. Cuando estuvo a 1 metro del umbral de mi habitación, la luz parpadeó, 1 vez, 2, 3, y se apagó. Todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. Escuché mi respiración y otra, justo a mi lado. No quise mirar, no me atreví, pero sentí algo elevándose lentamente desde el suelo, como si una figura sin cuerpo emergiera vertical, deslizándose hacia mí. La cama se hundió, apenas un peso, una presencia, algo se sentó, y no era mi sombra ya estaba de pie. La presencia, la que se sentó junto a mí, respiró. Una exhalación fría, lenta, inhumana, y entonces susurró, «Aún no estás listo». No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil aquella noche, con aquella presencia sentada a mi lado. Cuando finalmente reuní valor para mover un dedo, la cama ya estaba fría. No había huella, no había rastro, solo silencio. Un silencio pesado, expectante. Aquella noche no dormí, ni la siguiente, ni la otra. Ya no distinguía entre sueño y vigilia. Había dejado de confiar en mis ojos, en mi reflejo, incluso en mi propio cuerpo. Cada vez que me movía, sentía que algo más se movía conmigo, o antes que yo. Comencé a evitar los lugares luminosos. No quería ver mi sombra, no quería darle un espacio donde crecer. Mantenía la casa en penumbra, caminando con una luz tenue, siempre apuntándola al suelo. La oscuridad parecía más segura, hasta que dejó de serlo. Una tarde, mientras intentaba trabajar en el escritorio, las letras de la pantalla comenzaron a distorsionarse. Saltaban, se desplazaban, se curvaban en formas imposibles.
Parpadeé, miré de nuevo. Mi sombra estaba sobre el teclado. No reflejaba en la mesa o en la pared, sobre el teclado, como una mancha viva, amorfa, respirante. Retrocedí y la silla se deslizó hacia atrás. La sombra se estiró y se deslizó hacia mí, como un charco de tinta atraído por mi cuerpo. Me levanté de golpe. La silla cayó al suelo. La sombra se detuvo. Y entonces ocurrió algo peor. Comenzó a elevarse, no como un reflejo, sino como algo que adquiría volumen. Una columna oscura, difusa, levantándose desde el suelo, imitando mis contornos, pero no del todo, como si me recordara vagamente. Agitó algo semejante a una mano, no un gesto humano completo, sino la intención de un gesto. Me hablaba sin palabras. Retrocedí hasta golpear la pared. Entonces sentí un tirón en la espalda. Mi sombra real seguía pegada a mis pies, pero la otra, esa adelantada, esa nueva, estaba frente a mí, creciendo, definiéndose, y lo entendí. La sombra no quería imitarme, quería reemplazarme. Decidí salir de la casa, huir, dejar todo atrás. Creí que la luz del sol, el ruido del mundo, la presencia de otras personas podrían contenerla, o al menos frenarla. Tomé mis llaves, mis zapatos, cualquier cosa que estuviera a mano, y abrí la puerta. La luz del exterior me golpeó. Mi sombra se proyectó sobre la acera, y no estaba sola. A mi derecha, otra silueta oscura se formaba, deformándose apenas, como si intentara sincronizarse conmigo. El contorno vibraba, temblaba, se moldeaba buscando consistencia. La gente pasaba sin notar nada, ningún rostro se giró. Nadie vio lo que yo veía, pero la figura sí me veía a mí. Se movía con fluidez, como una criatura que probaba su nuevo cuerpo, usando la luz del sol como un escenario donde ensayar su forma. Esperé que el ruido de los autos, las voces, el viento, la dispersara, que la claridad la debilitara, que se deshiciera. No ocurrió. De hecho, ocurrió lo contrario. Con más luz se fortaleció. Su contorno se volvió nítido, más humano, más mío. Aceleré el paso, la silueta también. Intenté caminar en zigzag. Ella se adelantaba, a veces moviéndose una fracción de segundo antes que yo. Y entonces, por primera vez, la vi completamente separada. Durante un parpadeo, una fracción mínima, no era mi sombra. Era un doble oscuro, erguido sobre el pavimento, mirándome con un gesto que no me pertenecía. Un gesto de triunfo. La luz del sol pareció vacilar a mi alrededor. Todo se distorsionó. Y supe que no había escapatoria en la calle. La entidad no dependía de la luz ni de la oscuridad. Dependía de mí. Corrí de regreso a casa. Cerré la puerta. Me apoyé en ella, jadeando. Entonces lo escuché. Un leve golpe. 1, 2, 3. Después, un susurro. Déjame entrar.
Pero no era una voz humana. Era el aire vibrando, modulándose en un tono imposible, como si la sombra intentara imitar palabras. Me quedé inmóvil. No respondí. La sombra tampoco, pero supe que no se había ido. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. No importaba. Focos, lámparas, bombillas, nada servía. La sombra encontraba formas de manifestarse. En la pared, en el techo, en el suelo, en los bordes de mi visión. Y ahora, lo peor. Había dejado de imitarme y comenzó a actuar por voluntad propia. Un ejemplo claro. Yo estaba tomando un vaso de agua en la cocina. Mi sombra, en la pared, levantó el brazo, sin que yo hubiera movido el mío. Era como si probara el cuerpo, como si ensayara. Después cerró el puño, con fuerza. Sentí un tirón en los tendones, un dolor seco que viajó por mi brazo, como si algo copiara mi anatomía desde fuera y la presionara para ver cómo respondía. El mensaje era evidente. No era un juego, no era curiosidad, era depredación. La sombra medía mis límites, probaba mis movimientos, estudiaba mis reacciones. Cada noche avanzaba un poco más. Cada día se hacía más tangible. Hubo un momento en que pensé que estaba perdiendo la cabeza, que todo era producto de mi mente agotada, que la falta de sueño me estaba hundiendo en delirios. Pero la sombra se encargó de borrar esa duda. Ocurrió al amanecer, justo cuando la primera luz entraba por la ventana. Yo estaba sentado en la sala, sin haber dormido, mirando fijamente el suelo. Mi sombra se proyectaba larga frente a mí. Pero había otra, en la pared detrás de mí. De pie, erguida, perfectamente definida, sin relación con mi postura. Una figura oscura e independiente, inmóvil, casi expectante. La luz avanzó, y la sombra también, pero no como un reflejo, se movió como una persona. Un paso, otro, viniendo hacia mí. Y entonces la vi entrar a la habitación, atravesando la pared, como si el muro fuera solo una cortina de luz. Ni resistencia, ni ruido, ni lógica. El aire se volvió inmóvil, el tiempo se detuvo. La sombra ya no era un dibujo, era un cuerpo o algo terriblemente cerca. Se acercó tanto que la oscuridad cubrió mis piernas, mis manos, mis brazos. La sentí, fría, densa, vibrante. Me envolvió. La habitación se oscureció, como si el amanecer fuera una llama apagándose. La sombra se pegó a mi piel, abrazando mi contorno, mis dedos, mi rostro. Respiraba conmigo, o a través de mí. Entonces escuché un susurro, más claro que nunca, a mi izquierda. Aún no está completo. Y otro más cerca, justo detrás de mi oído. Pero ya casi. El amanecer se convirtió en mi enemigo. Creí que la sombra solo se fortalecía en la oscuridad, pero la luz también la alimentaba. No tenía refugio,
No tenía pausa. Vivía entre vigilancia y una respiración compartida que no había aceptado. Cada día se hacía más difícil distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba ella. Entonces empezaron los cambios en mi propio cuerpo. Movimientos involuntarios, temblores ajenos, desfases que no me pertenecían. A veces mi brazo se levantaba antes de que yo emitiera la orden. Otras, mis piernas avanzaban medio paso por cuenta propia, como si algo estuviera probando mis músculos desde adentro, calibrándolos, ajustándolos. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un tirón en la espalda. No doloroso, preciso, técnico. Una corrección. Mi sombra, la verdadera, la mía, se estiró sobre la pared, vigilándome incluso mientras me movía. Ya no necesitaba una luz intensa, le bastaba el cambio mínimo de contraste para aparecer. Y fue entonces cuando la verdad se hizo inevitable. La sombra había comenzado a imitarme a destiempo, por voluntad. No era un fallo, no era desincronización, era elección. Mi sombra ya no quería seguir mi ritmo, quería el suyo, quería autonomía, quería presencia, quería cuerpo. Y estaba a punto de conseguirlo. A partir de ahí, todo avanzó rápido. Demasiado rápido. Una tarde, al pasar frente al espejo del pasillo, vi dos figuras reflejadas. Dos. Yo y mi sombra detrás de mí. No pegada a mis pies, no adherida a mi cuerpo. De pie, erguida, apenas a un paso. Como una presencia real, cuya forma estuviera hecha de obsidiana viva. Me quedé inmóvil. Ella no. Se inclinó hacia mí con un gesto lento, casi cuidadoso, como quien examina un objeto delicado, o una presa. Me estudiaba, me evaluaba, me medía. Mi respiración se atascó en la garganta. El silencio se volvió absoluto, roto solo por el zumbido eléctrico del pasillo. Entonces la sombra levantó una mano oscura y la apoyó sobre mi hombro, pero no sobre mí, sobre mi reflejo. En ese instante sentí un golpe seco en el pecho, como si algo me atravesara. El espejo se empañó desde dentro, como si respiraba. La sombra sonrió. No con mis facciones, no con mis gestos, con una curvatura antinatural, una línea oscura que desgarraba su silueta. Y luego dio un paso hacia adelante. Atravesó la superficie del espejo como si fuera agua. Rompió la frontera entre lo visible y lo imposible. Y por primera vez, estuvo conmigo, en el mundo real. Completa. No un desfase, no un reflejo adelantado, no un intento, un doble, un yo vacío, un yo oscuro. La sombra me miró. Era mi rostro, pero ausente. Mis ojos, pero muertos. Mi cuerpo, sin respiración. Y entonces abrió la boca y habló, con mi voz. Ya casi. Esa misma noche supe que no sobreviviría siendo yo. No con una copia creciendo,
no con una entidad que había aprendido a caminar sola. La sentía incluso cuando no la veía, en mi nuca, en mis dedos, en mi respiración. Ya no era mi sombra. Era mi sucesora, mi reemplazo. El proceso debía completarse pronto, porque comencé a perder partes de mí. Memorias, instantes, fragmentos de identidad, episodios enteros del día que desaparecían como humo. Momentos en que despertaba en otra habitación sin recordar haberme movido. A veces era peor. Recordaba haber estado en un lugar, pero físicamente era imposible que hubiese ido. El día comenzó a fracturarse, mis límites también. Una tarde, sin motivo alguno, mis piernas se doblaron y caí al suelo. La visión se volvió borrosa. Quise incorporarme y entonces la vi. Mi sombra, la oscura, la libre, se arrodillaba delante de mí, como si estuviera lista para tomar posesión. Sentí un tirón desde adentro, no un dolor físico, sino algo más profundo, un desgarro en el centro mismo de mi conciencia. Vi destellos de ella, probando mi voz, probando mis gestos, probando mis recuerdos, absorbiendo, ajustando, perfeccionando. Un susurro llenó la habitación. Listo. La oscuridad se expandió. Mis bordes se deshicieron. Mis pensamientos se fragmentaron. La sombra se levantó, erguida, completa, perfecta. Intenté moverme, pero mi cuerpo ya no respondía. No sentía peso, no sentía respiración, no sentía nada, porque ya no estaba ahí. La entidad giró la cabeza y me miró desde fuera, con mis ojos, con mi rostro, con mi cuerpo. Yo quise gritar, pero no tenía voz, no tenía garganta, no tenía forma. Vi mi cuerpo, ocupado, habitado, dar un paso, luego otro. Caminaba con calma, con soltura, como si siempre hubiera sido suyo. La entidad abrió la puerta, salió. Respiró el mundo como si fuera nuevo. Y yo caí hacia atrás, hacia el límite borroso del suelo. Mi sombra, la original, se despegaba de mí, de mi presencia robada. Comprendí el final. Mi sombra llegó antes que yo, para reemplazarme. Ahora yo era lo que ella había sido, una silueta adherida a la pared, sin voz, sin cuerpo, sin nombre. La última imagen que vi fue mi cuerpo alejándose, mientras yo quedaba fijado a la superficie como una sombra muda, observándolo. Y entonces entendí lo peor. La entidad se volvió hacia mí, sonrió levemente y dijo: «Ahora tú me imitas».